Hello everybody, welcome back to my channel. Gracias por estar allí, gracias por suscribirse a mi canal y gracias por estar pendiente de cada video que subimos. Quería agradecer especialmente a todos los suscriptores que ya nuestro canal arriba a 261 suscriptores. Para mí es un gran número de suscriptores y de seguidores. Gracias a cada una de las personas, a esos 261 personas que le han dado clic y se han suscrito a mi canal. Muchísimas gracias, la verdad que estoy muy motivado a seguir haciendo material de buena calidad. Y bueno, y espero que se sigan sumando los suscriptores para seguir creciendo. ¿Sí? Entonces muy agradecido con toda la comunidad que cada día crece. Y quería también decirles que ahí arriba en mi canal está listo el video con la ex rectora de la UETAEP, la doctora Berta Pulido León. Estuvo con nosotros, hablamos de política, hablamos de los inicios de ella en la universidad, hablamos de sus inicios como rectora y cómo llegó a ser rectora. Y bueno, espero que les guste y le den clic y compartan el video, ¿sí? También para la próxima semana tenemos otro video súper especial. La verdad que pudimos hablar con una amiga de Barquisimeto, quien es una luchadora y una guerrera y una sobreviviente al cáncer de mama, ¿sí? Se trata de nuestra querida amiga Carmen Julia Meléndez, quien estuvo con nosotros y nos contó su historia de cómo superó esa terrible enfermedad. Entonces, para la próxima semana no se pierdan ese video que está muy especial y muy reflexivo. Entonces nada, los veo en el próximo video. Chao. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito, el podcast de seguridad industrial. Gracias por estar allí, gracias por compartir los videos y gracias por suscribirse a mi canal. Hoy, en el marco de celebración de los 50 años de la UETAEP, la universidad que nos formó, estamos sumamente contentos porque tenemos a una invitada de lujo, como es la ex rectora de la universidad, la doctora Berta Pulido León. Doctora, profesora, gracias por estar allí, gracias por su tiempo y gracias por conectarse con nosotros. Bienvenida. Muy bien. Bueno, bienvenida a nuestro podcast, profesora. Queríamos un poquito conocer su historia. Gracias por estar allí. Profesora, usted es ingeniera mecánica, tiene una maestría en ingeniería mecánica y tiene un doctorado en educación. Quisiéramos que nos contara un poquito de su historia, ¿no? Un poquito de cómo empezó y cómo fue que eligió estudiar ingeniería mecánica. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Alejandro, por invitarme a tu podcast. Sé que tienes bastante tiempo trabajando con esto, dar a conocer todo lo del área de higiene y seguridad laboral, y es una labor encomiable. Te deseo bastante éxito y la constancia es lo principal para llegar a unos buenos resultados, y tú lo has tenido. Bueno, mira, con respecto a mi infancia, yo soy la mayor de una familia de 4 hermanos. Mi papá era chofer de autobuses, y bueno, yo tenía esa responsabilidad de graduarme. Ya cuando salí de bachillerato y entré al ciclo básico superior, aprovecho para decirte que yo también como estudiante inauguré el ciclo básico superior. Fui de la primera cohorte en 1972, a finales de año, y en marzo de 1973 comencé mi primer semestre en mi carrera profesional universitaria. Bueno, ha sido un honor para mí que inauguré el ciclo básico superior, y luego en 1992, por traslado, llego de nuevo a mi institución querida a formar parte de. Sí, profesor. Y dígame. Profesora,
¿Qué recuerda de esos años de ese primer ciclo básico de ser fundadora? ¿Recuerda a algunos profesores, algunas anécdotas que nos pueda señalar ahorita? Algo que le marcó, digamos, como profesional. ¿Cómo era la Bueno, educación en esos tiempos? había un crecimiento eh, exponencial de los egresados de bachillerato, Ujú, educación media. Entonces, bueno, instituciones universitarias que había aquí en el estado Lara eran la Universidad La UCLA, ujú. creo que se llamaba en ese momento UCO, Ok. no estoy muy segura, la Universidad Centro Occidental. Estaba el IUP, que era el Instituto Universitario Politécnico de UNESCO, y el IUPB, el Instituto Universitario Pedagógico de Claro. Barquisimeto, que Ujú, hoy es un UPB, ¿verdad? ujú. El Pedagógico Libertador, Sí. la Universidad Pedagógica Libertador. Bueno, esas tres instituciones no tenían capacidad en ese momento para absorber esa demanda tan grande de estudiantes. Entonces, bueno, eso se conjugó con una propuesta muy interesante de hacer un ciclo básico común en todas las carreras universitarias. Entonces se aprovechó la propuesta que se había hecho del ciclo básico común junto con la necesidad que tenían de absorber a esa cantidad de bachilleros. Y bueno, se creó el ciclo básico superior. En corte, hicimos un propedéutico mientras se estaban terminando de construir las instalaciones Ok. allá en el básico, que Ok. después le empezaron a decir el gallinero. Bueno, ¿qué te puedo contar? Le decían el gallinero, pero a mí me parecía una institución maravillosa. Las materias que vi me empezaron a abrir un poco a conceptualizar la situación de nuestro país con el mundo. Vimos problemática del desarrollo social y económico, Ujú. vimos problemática de la ciencia y la tecnología, vimos estudio y comprensión del hombre, la parte heurística también se desarrolló, veíamos estudios, eh, técnicas de estudio e investigación, hicimos unas pequeñas investigaciones, recibíamos orientación de un equipo que había, nos hacían test, nos orientaban hacia dónde debían ir nuestros estudios. Pero yo particularmente tenía una situación eh, difícil Ujú. en mi familia porque mi papá le había dado un infarto y él era el Oh, que proveía a oh, nuestro hogar. Entonces, bueno, justamente yo dudé de seguir estudiando la educación universitaria o más bien ir al campo de trabajo para ayudar a la familia, pero claro. mis padres insistieron en que siguiera. Profe, Bueno, fíjate, dígame. Profe, allí precisamente quería también conversar un poquito porque sabemos que su mamá es una persona muy influyente en la política venezolana. De hecho, fue diputada, la doctora León. Quisiera que nos contara cómo fue su infancia, cómo fue la formación que recibió de su mamá, qué valores le inculcó, qué le enseñaba a su mamá cuando usted era adolescente. Bueno, mi madre viene de una familia muy humilde y huérfana de madre. Ok. Ellos quedaron cuatro niños. Cuando ella tenía 3 años, murió su madre. Apenas tenía 21 días de nacida la última niña. Mm, Eran dos varones y dos hembras. Y el padre, enfermo, que era mucho mayor que mi abuela, le tocó hacerse cargo de esos niños. Posteriormente murió la niña, la bebé, y entonces quedaron tres hijos, ¿no? Mi mamá entonces, que pasó a ser la menor de los tres. ok. Tuvieron una infancia muy difícil, su papá enfermo, mucha pobreza, y entonces mi madre, cuando empezó a criar a sus hijos, a formar su familia, empezó también a pensar cómo hacer para que su familia no pasara, sus hijas, éramos tres hembras, no Ujú. pasara por lo mismo que habían pasado sus hermanos y ella. Y entonces ya como a los 18 años empezó a militar en la izquierda.
específicamente en el Partido Comunista de Venezuela. Y Ok. empezó su lucha social allí desde los 18 años, ya yo había nacido. Ya, y en ese tiempo bueno, esos políticos de antes eran muy convincentes, eran de ideología y luchaban por esos valores. ¿Ella de alguna manera le inculcó esos pensamientos o ella siempre dejó que ustedes eligieran qué pensamiento, qué corriente política seguir? No, ella estaba convencida de que había que luchar por cambiar la sociedad Ok, para que todos los niños tuvieran la oportunidad de estudiar y de tener una vida feliz, una vida con todas sus necesidades cubiertas. Entonces, ella siempre nos hablaba de eso, que su lucha era por eso, ¿no? Nosotros tuvimos una niñez bastante, digamos, movida, ujú, muy difícil, porque posteriormente el Partido Comunista eh, le fue negada la legalidad correcto. y comenzaron a perseguir a las personas que eran militantes comunistas, como era mi mamá. Ujú, Ella le tocó ir a la clandestinidad, cambiarse el nombre, nosotros andábamos mudándonos de casa frecuentemente y ella siempre nos decía que, bueno, ese sacrificio que teníamos todos era para una sociedad mejor. Desde jovencita estuvo luchando por eso, desde jovencita, qué y nos bueno. hablaba de lo que era la lucha y de lo que era un diferente para toda la población, no solo para una élite, para un grupo. Qué Eso bueno, nos lo enseñó siempre, eran sus ideas. qué bueno, qué bueno. Y conversaba muchísimo con nosotros. Y nos enseñaba también muchos himnos, muchas Sí, canciones. Sí, esas canciones nos ayudaban también a formarnos políticamente. Entonces correcto. nosotros somos una persona así, con mucha sensibilidad, mis hermanas y yo. Luego mi mamá de nuevo se casó Ujú, y tuvo mi hermano menor, varoncito, ok. ajá, que es el último de la... Qué bueno, qué bonito, ¿no? Porque digamos que esas convicciones políticas, cuando estás convencido y luchas por algo, son muy válidas, ¿no? Y más en ese tiempo, pues, que eran, digamos, bastante común. Profesora, hablemos otra vez, adelantemos otra vez la historia y seguro vamos a volver otra vez atrás, pero vamos así nuestro estilo. Usted en el área, una vez que se graduó, ejerció como docente. ¿Qué le inclinó a ser docente? Un poquito también esa formación de su mamá y de su historia, a ser docente en ese sentido. No, en mi crianza, como mi papá era chofer y él mismo arreglaba su vehículo, Ujú, él arreglaba todo y como tenía tres hembras, ok. él nos llevaba a hacer todas esas cosas. Yo era la mayor, nos enseñaba a cambiar los cauchos, a cambiar el aceite, nos decía cuáles eran las partes, nos enseñaba a manejar desde pequeñas, cómo debíamos hacer para retroceder, todas esas cosas. Entonces, y en la casa también las reparaciones del hogar, Ok, él también las hacía, cambiar los importante. tomacorrientes, los bombillos, y todo era con las muchachas ahí, ¿no? Y él era como si fuera el capataz y nos ponía a nosotras a pintar, a hacer las cosas. Entonces, bueno, de allí surgió esa inclinación a hacer estudios de mecánica y de ingeniería. Entonces, por eso, ahora, ¿qué pasó en ese momento? Cuando yo estaba buscando trabajo recién egresada, Ujú, en el mismo año 82 que yo me gradué, ujú, estaban solicitando en la Universidad de Simón Rodríguez, yo estaba llevando empresa, jamás pensé que iba a trabajar como en educación. Eso no ok, estaba en mis planes. Yo me veía con mi casco y con mi bota, ok. trabajando en mantenimiento, en ese tipo de cosas. Mm, Pero resulta que la vida te va conduciendo hacia donde debes ir, correcto. hacia donde debes ir. Y así fue, yo conseguí una entrevista para trabajar en materias que eran de mecánica, pero en la carrera de ingeniería de alimentos. Y Ok, bueno, me fui para Canuavo. ok. Allá pues yo me encargué de los laboratorios, mantenimiento industrial, daba dibujo técnico, trabajaba en los laboratorios, transferencia de calor.
Oh, ok. pero todo aplicado a los alimentos. Ajá, y Qué ahí bueno. empezó mi carrera docente. Fue un designio, Sí, de qué bueno. Dios, Profesor, porque fue lo ajá. mejor que me pasó, trabajar como docente. Profesora, y de allí, bueno, ¿cómo llega aquí al estado, cómo se muda al estado Lara y llega a ser rectora para ese entonces, la Universidad Experimental Tecnológica Andrés Eloy Blanco? ¿Cómo llega a ser rectora? Bueno, fíjate, de allá de la Universidad Simón Rodríguez, en el estado Carabobo, Ujú. como ya iba para 4 años y tenía un bebé y tenía mi niña mayor, ya tenía 2 niños, nosotros queríamos la familia asentarnos Ok, en una ciudad, porque ok. nosotros somos de Barquisimeto, nosotros vivíamos aquí en Barquisimeto, yo era la Ujú. que me trasladaba al estado Carabobo, a Canoabo, Ok. con los niños. Entonces, quería tener una seguridad para que mi esposo entonces buscara trabajo. Ujú, Pudiera dejar su trabajo en Barquisimeto y buscar trabajo donde yo estuviera. ujú. Entonces así concursé en Valera y gané el concurso y bueno, me mudé para Valera. Eso fue en el año más o menos, calculo que fue en el 86. Ok. No soy mala para las fechas, se me olvidan a veces. Entonces, sí, debe haber sido en el 86, algo 84, Ujú. que estuve por allá, 85, 86. Me fui para el tecnológico del Estado Trujillo, Ok. Instituto Universitario Tecnológico del Estado Trujillo. Ahí estuve 6 años, pero mi esposo no consiguió un trabajo adecuado allá en Valera, el Estado Ya. Trujillo. Él es un músico, violonchelista, y bueno, no conseguía la posibilidad de irse para allá. Y entonces yo tuve que estar 5 años y un poco más viajando con los niños. Seguí Oh, 10 años estuve, oh, hasta que conseguí por fin que me dieran un traslado para esto. Y bueno, me podían ofrecer cualquiera de los institutos universitarios que había aquí en Barquisimeto. Sin embargo, yo preferí quedarme ahí en el ciclo básico superior porque era algo nuevo. claro, No quería claro. ir al Politécnico de nuevo, porque yo había estudiado ahí y prefería, ni al pedagógico tampoco, y yo preferí quedarme allí, que era una institución que estaba naciendo. Claro, Y claro. me incorporé, fíjate, inmediatamente cuando me dieron el traslado de director, el profesor Eddie García Chávez. Ujú. Y él entonces me incorporó, como yo era ingeniera mecánica y tenía experiencia en materias del área, me incorporó en la comisión que estaba haciendo el diseño curricular de higiene y seguridad industrial, Ay, que se mire, qué llamaba así. interesante, qué interesante. Inmediatamente me incorporé allí y entonces todos eran profesores, algunos de física. Estaba en ese tiempo colaborando con la comisión el ingeniero Roberto Corona, que en ese tiempo Correcto. era TSU, Sí, y entonces asesorando. Y bueno, y yo como ingeniera me incorporé. ok. Y bueno, hicimos un trabajo muy bueno. Yo me encargué de varios programas. Elaboré el programa instruccional, claro, en una comisión, pero Correcto. pude aportar bastante como ingeniera. Oye, qué interesante, profesora. Y entonces, gracias a usted, en parte, le debemos a esa apertura a esta carrera que tan bonita y que tanto nos ha dejado a lo que hemos egresado allí. Profesora, una vez allí, siendo profesora del tecnológico para ese entonces, ¿cómo llega a postularse a rectora? ¿Cómo eran las elecciones o cómo era antes ser rector? ¿Cómo se hacía? Bueno, bueno, fíjate que todo se fue dando poco a poco. Ujú. Yo empecé a trabajar en higiene, empecé a hacer mi doctorado, entonces el profesor que era el jefe, tú sabes que esa carrera comenzó porque la institución se estaba ampliando, expandiendo hacia carreras del área tecnológica. Ok. Hasta ahora pues hemos empezado con carreras del área administrativa. Había contaduría, había Ujú. administración, y entonces después se agregó deporte y turismo. Pero los Ok. profesores de las ciencias básicas, de química,
de matemática, de física, pensaban que debía, para que fuéramos tecnológicos, debía haber eh, ese tipo de carreras del área técnica. Y Correcto. entonces hicieron su trabajo de ascenso, 5 profesores, con el profesor Sánchez Morillo, que Ujú. fue su tutor, hicieron un diagnóstico de cuáles eran las carreras que se necesitaban en el área, pues en la región, Barquisimeto y regiones aledañas. Y bueno, concluyeron que la higiene y la seguridad industrial, como se decía en ese momento, era una de las que tenía prioridad. Y entonces, bueno, hicieron una propuesta. Luego las autoridades aprobaron la propuesta, nombraron la comisión. Cuando yo llegué en el 92, me Ujú. incluyeron en esa comisión. En enero se incluyó formalmente al profesor Roberto Corona. Oh, En qué ese bueno. tiempo era TCU y Deseo. trabajaba en enero del 93, trabajaba en una empresa Ujú. como técnico en Sí. higiene. Y bueno, resulta que ahí empezamos a trabajar y la carrera arrancó en el 94. Todo el 93 estuvimos trabajando, haciendo los programas y todo eso. Entonces, bueno, de esa manera fue que yo empecé a trabajar. Eh, Estaba haciendo, como te decía, el doctorado, ¿verdad? Ok. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que cuando el profesor se jubiló, el profesor que Coronel. coordinó ese diagnóstico, ese era el profesor José Cheo Ah, ok. Rodríguez. Ok. Ajá, él coordinó eso fue su trabajo de ascenso para titular. Él Oh, y 4 profesores más, sí. Bueno, lamentablemente en estos días de celebración de los 50 años empezamos a ver las, eh, las fotografías, recordar el oh, qué trabajo bonito. que hicieron ellos. Y bueno, Ujú. ya no están con nosotros 4 de ellos, Oh, el profesor José y otros profesores más, bueno, ya se nos han ido y está solamente el profesor José Rico Maldonado, es el que está con nosotros. ya. Que recibió, por cierto, en estos actos que culminaron el viernes pasado, Ujú. recibió sus condecoraciones por ser fundador Qué del bueno. ciclo básico superior. Ajá. Qué Y bueno. Qué bueno. fíjate, ¿qué pasó? Que cuando el Ujú. profesor se jubiló, volviendo a la historia, Sí. cuando el profesor se jubiló, tenían que elegir un nuevo jefe o Ok. jefa. Ajá. Bueno, la que tenía tiempo allí para credenciales y tiempo ya en la educación, en el subsistema pues, de educación universitaria, Sí. era yo, pero yo estaba haciendo un doctorado. Y Ujú. había llegado una profesora nueva que venía por traslado. Era nueva para nosotros, pero ya tenía mucho tiempo. Entonces, pues aportamos más bien que fuera ella, se hicieron las votaciones, pero todos estábamos de acuerdo en que ella fuera la jefa. Luego, comenzó cuando en el 99, Ok. cuando ganó el presidente Hugo Chávez, Sí. empezó a hacerse toda una revisión, un diagnóstico de todos los institutos y colegios universitarios y se nombraron unas comisiones de modernización y transformación. Ok. Esa profesora, la jefa de higiene y seguridad laboral, es la ingeniera Yajaira Crespo. Ya, Jaira Ella Crespo, pasó, correcto. Crespo, Ujú. ella que era la jefa, pasó Ujú. a ser la subdirectora académica Ok. y formar parte de esa comisión. Y ella me solicitó que fuera yo la jefa de departamento Ujú. para trabajar conmigo. Nosotras veníamos trabajando muy bien. Yo colaboraba mucho con su gestión. Entonces, bueno, así fue. Se hicieron elecciones y yo gané la jefatura. Ok. Y bueno, estuve de jefa de departamento, casi termino mi periodo, pero la profesora, por razones personales, creo que de estudios, renunció al cargo de su director académico y entonces el profesor Marcos Coronel, quien era el Correcto. coordinador de la comisión, era el director de nuestro instituto, me llamó para que yo asumiera ese cargo.
Ok. Entonces, bueno, allí entonces pasé a ser subdirectora académica por 2 años. Luego se nos compuso la comisión y me nombraron a mí directora, Ok. directora del tecnológico. Profesora, Profesor. ahora como directora, yo quisiera que me contara un poquito su experiencia como directora, sobre todo en el manejo de crisis, porque en esos tiempos, bueno, la juventud era bastante rebelde, bueno, siempre ha sido rebelde la juventud. ¿Cómo usted manejaba las crisis cuando los estudiantes se alborotaban, cerraban las calles, las piedras y todo eso? ¿Cómo usted, cuál era su estrategia de manejo de crisis? Que eso me interesa. Bueno, yo te diría que los muchachos eran muy combativos, se organizaban, Ujú. pero trabajaban junto conmigo, Ah, ok. trabajaban en pro de lo que andábamos buscando. Fíjate, cuando yo empecé, eh, asumí la Comisión de Modernización y Transformación como Ujú. coordinadora, que eso significa ser la directora Sí. del instituto, teníamos como norte convertirnos en universidad. Ok, Entonces, esa era una empresa a la, en la que todos queríamos participar. Y correcto. los muchachos participaron muchísimo con nosotros en ir a Caracas, en llevar proyectos. eh, y bueno, y también se empezó a hacer diagnóstico y a mejorar. Fíjate que anteriormente, por ejemplo, el comedor, los Ujú. servicios estudiantiles, el comedor se le daba como una beca a algunos, a los que Ok, se les hacía su estudio socioeconómico y necesitaban, por ejemplo, o que eran de sitios foráneos y no podían ir a mediodía a su casa a almorzar, y ese tipo de situaciones socioeconómicas. Bueno, lo hicimos como universal, o sea que ok, todo el que necesitara almorzar o cenar o hasta desayunar, sí. lo podía hacer en la universidad. Y bueno, tomamos las previsiones, hicimos los estudios y logramos responder a la necesidad de nuestra población estudiantil. Eh, lo que había era que hacer la cola, ¿no? Eso sí. Ah, sí, Entonces, yo me sí. acuerdo y yo Y aproveché eso sí, también. sí, todos tenían el derecho. Todo el Sí, que necesitara comer allí lo podía hacer. Entonces, correcto. bueno, los muchachos encantados, nosotros, Sí. pero sí hicieron sus protestas, pero lo más importante para trabajar con los estudiantes e incluso con la población laboral, con Ujú. todos nuestros compañeros que forman la comunidad universitaria en Ujú. general, lo que tiene que haber es diálogo, lo que Ok, tiene que haber es conversación, lo que tiene que haber es cercanía, y eso lo tuvimos siempre. ok. Y bueno, no tengo amistades dentro de los mismos muchachos del centro de estudiantes, que bueno, que hasta ahora son mis amigos porque trabajamos en equipo y logramos ese propósito de ser entre los primeros 6 tecnológicos que convirtieron en universidades politécnicas. Está el de nosotros Sí, oye, como primerito. qué buena historia, profesora. La verdad que gracias por contarnos todo eso y cómo ha nacido la seguridad industrial en este caso y toda esa experiencia. Profesora, en el sentido de rectora, cuando toma decisiones, digamos, decisiones que pueden favorecer a una gran mayoría y otra minoría, pues no queda favorecida, ¿cómo es su liderazgo allí? O sea, ¿cómo hace para que la parte afectada o no beneficiada cuando se toman decisiones no se ponga brava o digamos, cómo es el proceso de negociación en las tomas de decisiones? Por ejemplo, me refiero en su tiempo a poner a alguien de su director académico o un puesto importante. Es una decisión que se toma y cómo hacía para que las demás partes lo aceptaran o pudieran convivir con ella. Bueno, fíjate que a partir de esas comisiones de modernización y transformación, se Ujú. empezaron a incorporar representantes de los estudiantes, de los docentes, de los empleados administrativos y de los obreros en el Ajá. consejo directivo de la universidad. Entonces, había representación. Por lo tanto, primero se hacían reuniones particulares y luego ellos Ok. llevaban la posición
Incluso le cambiamos el nombre de representante para que no fuera que ellos representaran y tomaran decisiones solos, sino que eran voceros. Primero se tomaban las decisiones y luego ellos eran voceros de su gremio, de las personas que pertenecían a su gremio. Entonces, bueno, ahí yo te podría decir que no tuve ningún tipo de conflicto en esas decisiones porque generalmente eran consultadas, se consultaban y se llegaban a... Fíjate que todos esas representaciones no existían antes. Todo empezó a mejorar en la parte social, a mejorarse, a preguntarse. Y fíjate que cuando nosotros comenzamos con la transformación, la modernización y la transformación, lo primero que se hizo fue un diagnóstico institucional. A ese diagnóstico asistieron los estudiantes, incluso las autoridades anteriores fueron invitadas, subdirectoras académicas, directoras de antes, con nosotros allí, e hicimos un proyecto de institución que queríamos, de universidad. Entonces, al ser un sueño compartido, cuando se empiezan a tomar decisiones, ya todas esas medidas, todos esos pasos se habían discutido. Entonces nosotros no tuvimos ningún tipo de oposición, ningún tipo ni política, ni partidista, sino que trabajamos todos en conjunto. O sea que la clave es el diálogo, es sentarse en la mesa, es incluir a todos, ¿no? En pocas palabras. La palabra clave es la participación. Participación. O sea, la democracia participativa y protagónica de la comunidad universitaria. Qué bueno. Profesora, qué bonita experiencia. Profesora, yo quisiera que usted, como personaje emblemático de nuestra ciudad de Barquisimeto, nos diera su análisis político. ¿Cómo ve usted la situación política de Venezuela? ¿Qué opina sobre la política venezolana actualmente? ¿Cómo la ve? Bueno, cuando yo estuve como rectora en nuestra universidad, fue la primera rectora, logramos ese triunfo de ser gracias al presidente Hugo Chávez, porque nos había costado muchísimo, habíamos llevado nuestros proyectos y no se tomaba la decisión, pero finalmente él era una persona que tomaba en cuenta todas las propuestas, las analizaba y finalmente tomó la decisión y pasamos a universidad. Con la profesora Berta Pulido de León, es rectora de la Universidad Tecnológica, la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco, que hoy arriba a sus 50 años de creación y de formación de jóvenes y profesionales de alta calidad. Profesora Berta, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros, por darnos ese tiempo y darnos a conocer un poquito de su historia y de su vida y el aporte que nos dio como institución en su tiempo. Profesora, en el segmento anterior estábamos hablando de cómo usted veía la política venezolana. ¿Cómo ve usted la situación venezolana del país políticamente hablando? ¿Qué opina usted? Bueno, te diría que a partir del 99, cuando llegó a la presidencia el presidente Hugo Chávez, hubo un renacer de la educación universitaria. Se creó la misión Alma Mater, mediante la cual pasamos los 17 institutos y pasamos a ser universidades, politécnicas territoriales. Y también se creó la misión Sucre, aparte de la misión Robinson 1 y 2, y aparte también de la misión Rivas. Empezó todo un desarrollo y una ampliación de la educación, hasta llegar hasta la educación universitaria con la misión Sucre y la misión Alma Mater. Entonces, la matrícula creció. Nosotros llegamos a tener de entre 3.000 y 4.000 que teníamos cuando éramos instituto universitario, llegamos a tener 11.000 estudiantes. Un momento, para eso tuvimos que poner incluso 3 turnos, mañana, tarde y noche,
para poder darle cabida a toda esa demanda estudiantil de educación universitaria. Y pues llegamos a tener también la oferta académica también aumentó. Tenemos 4 ingenierías y bueno, actualmente tenemos 10, Sí. 10 carreras. Sí. Entonces, bueno, todo eso fue un renacer de la educación universitaria. Como te decía, los servicios estudiantiles, comedor, el transporte, todo eso comenzó entonces a retroceder con esas llamadas sanciones, que en realidad se llaman medidas unilaterales, que son totalmente ilegales. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, con esas medidas comenzó un bloqueo económico, a prohibir que se comerciara con nuestro país, que los otros países no compraran nuestros productos y que no nos vendieran los de ellos, todo lo que son repuestos, accesorios, todo lo que tiene que ver con la industria petrolera, se negó. Bueno, y comenzó una debacle porque entonces llegamos a prácticamente cero producción de petróleo, que es el principal recurso del que nosotros disponemos para la entrada de divisas. Bueno, todo esto empezó a crear mucha dificultad en los comedores, en los transportes, toda la flota, por ejemplo, nosotros que habíamos llegado a tener 13 autobuses disponibles, activos. Bueno, todos empezaron a dañarse, a quedarse allí, ahí están todavía parados. Entonces, bueno, se le empezó a dar prioridad a lo más importante, pero con tal de no parar, de no parar la actividad. Y nunca hemos parado. Luego llegó la pandemia, en medio de esas sanciones y de esa crisis económica terrible, pues llegó la pandemia. Y la sorteamos también. Nosotros seguimos dando clases en nuestra universidad a través teníamos una fortaleza que la mayoría de los profesores de la nueva camada de profesores que tomaron ahora la batuta están formados en informática, en redes, en el uso de redes, saben trabajar, saben montar sus clases online. Todos han recibido cursos, casi todos. Entonces lo logramos hacer y nunca nos paramos. Ahora, ¿qué pasó con toda esta situación? Pues los egresados nuestros y nuestros estudiantes, al ver una situación terrible económica que ellos no conocían, ellos venían de, digamos así, de un precio alto de petróleo que nos permitió ir mejorando las condiciones de vida, mucha inversión social, mucha oportunidad de estudio, y entonces en un momento determinado todo eso empezó a decaer y pues los muchachos desesperados pues empezaron a ver en irse del país como la salida. También trabajar afuera y enviarle recursos, divisas a su familia, a los esposos, a sus esposas, y todo eso pasó. Todo eso hizo retroceder, la matrícula bajó, muchos profesores también jóvenes emigraron, pero poco a poco resistiendo, porque es algo propio de nuestro pueblo. No desesperar, resistir, luchar. Se inventaron 1001 cosas. Ahora somos más emprendedores. Antes todos los muchachos se graduaban y andaban era buscando trabajo con su currículum debajo del brazo. ¿Qué hacen ahorita? Salen y empiezan a emprender, a ver cómo se mantienen, cómo hacen ideas. Fíjate, te felicito porque tú tienes un emprendimiento. Ese podcast que tú preparas, eso es trabajo, eso es dedicación, eso es disciplina, y ahí estás. ¿Cuánto no tienes que andar detrás de las personas? En mi caso tuviste mucho, me pasó de todo, hasta se me murió un familiar y tantas cosas para
hacer tu actividad. Sí. Y lo estás haciendo muy bien, estás llevando al mundo a través de las redes de nuestra idiosincrasia, de nuestra carrera de higiene y seguridad laboral, que es una de las principales carreras porque tiene que ver Así con la es. salud laboral, Sí. la salud del trabajador. Entonces, bueno, ahora emprendemos, los muchachos todos, mira, yo tengo 3 hijos y mis 3 hijos están emprendiendo, dejaron su trabajo de sueldo, de empleados, y ellos ahora están aquí, bueno, menos mal que ninguno ha hecho planes de irse, ¿no? Pero Ya. bueno, si se van, los apoyo también. Y Profesora, entonces, tranquilamente los apoyo, pero no, ellos están aquí, gracias a Dios, conmigo todos, los profesor, 3. qué bueno, profesora. Profesora, Dime. pero yo quisiera también ¿cómo vislumbra usted el futuro? ¿Cómo se sale de esas sanciones que usted argumenta que es un poco lo que nos ha llevado hasta esta crisis? ¿Cómo se sale de esas sanciones? ¿Cómo salimos de la crisis? ¿Cuál es la solución política que usted, de su opinión, usted ve que puede ser una solución factible y emprender a una nueva Venezuela mejor como la de antes? ¿Cómo podríamos hacer? Bueno, como estamos viendo que está pasando aquí en nuestro país. Llegamos prácticamente, como se dice, tocamos fondo. No se conseguían los alimentos, no se conseguía gasolina en un país petrolero, no había trabajo o un trabajo con una remuneración, sobre todo los empleados públicos que viven del ingreso petrolero. Bueno, llegamos a, como se dice, al llegadero. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué optamos? ¿Por qué optó tanto el gobierno como el país por la paz? No la violencia, no dimos cabida a todos esos odios que surgían de la misma desesperación por las carencias y por la falta de futuro que ven los muchachos. Todo eso genera mucha angustia. ¿Qué pasó con este país? Bueno, pacientes, buscando salida, haciendo emprendimientos, siguieron estudiando, los que salieron ayudaban a los que se quedaron, etcétera. Y fíjate que ahora ha habido un regreso, hay bastante regreso de muchachos y de ¿cómo es que? Con nacionales, como le dicen ahora, Sí. con nacionales han vuelto porque ahora están empezando poco a poco, no es aquello que... ¿Y qué ha pasado? Que los que nos aplicaron las sanciones ahora tienen muchísimos problemas y necesitan de nuestros recursos. ¿Ah? Porque es que aquí dispusieron de recursos nuestros, los bloquearon. Aquí también tienen que ver con nuestra con el dólar, con el valor del dólar. Ahí hay un juego terrible. Pero entonces, y también nuestros vecinos colaboraban, Brasil, Colombia, entonces ahora han cambiado esas, ha cambiado radicalmente. Y las relaciones que vamos a tener, fíjense que ya vino el presidente de Colombia a ponerse de acuerdo aquí para cómo tratar la frontera, cómo trabajar en equipo, que es que así es que deben vivir las naciones, que tienen un mismo origen. Y ahora también acaba de ganar también Lula en Brasil. El presidente Lula tuvo muy buenas relaciones con este país, con nuestro país, en sus anteriores periodos de mandato. Entonces, bueno, yo para el futuro lo que auguro es paz, sobre todo paz y prosperidad. Pero esa prosperidad la vamos a ir construyendo poco a poco. Van a venir regresando todos esos compañeros que se tuvieron que ir, van a venir regresando. Aquí hay unos planes, aquí hay planes para la nación que están escritos, que están allí y que seguimos. Se han retardado por toda esta situación económica. Y los que nos agredieron con esas medidas unilaterales, que no se le han aplicado nada más a Venezuela, a cualquier país que quiera
ser independiente, soberano y tomar la decisión sobre sus recursos, le aplican esas mismas sanciones, que llaman ellos sanciones, son entre comillas, no son sanciones, son medidas unilaterales coercitivas, porque son para obligar a esos pueblos a hacer lo que ellos quieren que hagan, que le vendan a quien ellos quieren, que comercien con quien ellos quieren, que tengan relaciones con quien ellos quieren, y ya estamos en el siglo XXI. Ya eso no funciona de esa manera. Y afortunadamente, esos países que nos han tenido varios años ya en esta, ¿qué pasa? Que ellos ahora están en crisis también y tienen problemas. Y entonces necesitan conversar con nosotros. En estos días vino una comisión de Estados Unidos a conversar aquí con representantes de nuestro gobierno, de nuestro país. Entonces, yo auguro, esa es la salida, la conversación, llegar a acuerdos, no la imposición. Y nosotros hemos resistido hasta llegar a este momento. Y yo creo que vamos a salir victoriosos. Muy interesante su análisis. La verdad que sí, yo también coincido en eso. Yo creo que no es la izquierda ni la derecha, sino es el centro, es la unión de fuerzas de ambos extremos para un fin común, que es el país, que es digamos, lo que todos queremos, un mejor país, una mejor Venezuela. Profesora, para cerrar, yo quisiera que usted le diera un mensaje a la juventud, esa juventud venezolana, sobre todo que está allí, que va a la universidad, que estudia, que está en medio de crisis, que está en pandemia, y esos muchachos que hacen un gran esfuerzo por seguir superándose, incluso a veces con dudas de seguir estudiando, porque dudan que el estudio le abra camino. ¿Qué mensaje usted le daría a esos muchachos de 19, 18 años que están allí estudiando en la universidad? Bueno, que sigan estudiando, que tengan fe en el futuro, que ya estamos con las lucecitas al final del túnel, que ya está mejorando la situación, que ya hemos avisorado el camino del desarrollo y el camino para salir de su desarrollo, que es precisamente el emprendimiento, que es la producción, es innovar. Entonces, bueno, tenemos que empezar a innovar, tenemos que empezar a tratar de producir toda esa cantidad de insumos que nosotros importamos. Tenemos que producirlo en nuestro país y tenemos cómo hacerlo, tenemos con qué, tenemos ingenio. Fíjate que hasta en la parte deportiva estamos avanzando muchísimo en todo lo que tiene que ver en el arte. Entonces, bueno, lo que nos queda es trabajar bastante unidos, olvidarnos de todos esos caminos violentos y volver al camino del entendimiento, de trabajar todos por el bien de nuestra nación, por el bien de nuestro país, porque nuestros hijos tengan un futuro mejor, porque todos tengan acceso a la educación, al trabajo, a la felicidad. Un país feliz. Así es, profesora, qué bonito mensaje. La verdad que estos muchachos, y esto es un poquito el objetivo de este podcast, ¿no? Es llevar un mensaje a esos estudiantes que están allí luchando por un mejor futuro. Profesora, yo le agradezco muchísimo su tiempo, le agradezco muchísimo todo lo que nos contó, sus opiniones son muy valiosas, la verdad. Hemos aprendido mucho de usted. Le agradecemos y hablo en nombre de todos los egresados que usted nos entregó el título de TCU y a algunos nos entregó el título también de ingeniero, pues, y siempre la vimos como una profesora muy respetada, muy emblemática, y la verdad que sí, profesionalmente la respetamos mucho y la queremos mucho. Entonces, yo le quería agradecer en nombre de todos los muchachos este tiempo y bueno, si quiere decir unas últimas palabras para despedir nuestro podcast, ahí tiene 2 minutitos. Bueno, mira que finalmente, después de tanto tratar de pudiéramos tener este encuentro,
Pues se realizó en el marco del 50 aniversario de nuestra institución. Una institución también luchadora, una institución que su comunidad universitaria combativa, que comenzó como ciclo básico superior y fue avanzando, se convirtió luego en un instituto universitario tecnológico, hasta llegar a ser universidad en el año 2010. Ya esta institución tiene 50 años, el 3 de noviembre cumplimos 50 años, se hicieron unos actos bellísimos y entonces, bueno, me encanta que haya coincidido porque yo estuve en esa ciclo básico superior en el 73, el primer aporte, y luego fui profesora del instituto universitario y ahora llegué a ser también rectora de nuestra Universidad Politécnica Territorial del Estado Lara antes de terminar. Estoy muy orgullosa de haber formado parte de ese recorrido de nuestra institución. Hemos celebrado de todas formas con los estudiantes. Bueno, también quería aprovechar de informar que próximamente hay un encuentro de egresados en nuestra institución. Interesante. Sí, un encuentro de egresados y que el 3 de noviembre fue declarado por el Consejo Directivo, por el Consejo Universitario, como el Día del Egresado de la UPTAE, de la Universidad Politécnica Territorial, sí, el 3 de noviembre. Entonces próximamente va a haber un encuentro de egresados y va a ser bellísimo. Yo te puedo informar para que tú a través de tu actividad de podcast puedas informar a nuestros egresados en general. Perfecto, profesora. La verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros. Estaremos pendientes de todo lo que haga nuestra universidad porque la queremos, porque la sentimos como nuestra todavía y sobre todo a esos profesores que nos formaron, entre esos ustedes, que los apreciamos muchísimo. Un abrazo y un beso a la distancia, profesora. Gracias por estar con nosotros y a nuestros amigos que se suscriban al canal, que dejen su comentario y que compartan el video. Y que nos vemos en el próximo podcast. Saludos, hasta luego.